Ahí sí. ¿Recuerdan más o menos lo que hemos visto hasta ahora? Sí, de todo un poco. Ya, mucho. De todo, sí. No, pero los tipos de discapacidad, también las deficiencias, las barreras, los grados de discapacidad, cómo tienen la credencial, los distintos tipos de leyes, etcétera. Y más, entre otros. Súper. Ok. Cristina, no sé si, ¿qué recuerdas tú de lo que vimos ayer? Como lo mismo que se mencionó, los distintos tipos de discapacidad, los grados de discapacidad, las distintas leyes, también cómo funcionaba lo de la ley de cuota, eso recuerdo. Ok. Y también la Tenemos, normativa que tiene al respecto. súper. Tenemos tres leyes que son fundamentales. La 20.422, que es la de igualdad de oportunidades. La 21.015, que es conocida como la ley de inclusión, que nos invita a que todas las personas, nos mandata a que todas las personas, las empresas que tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras puedan tener un 1% de personas con discapacidad. Y eso implica que es una persona por cada 100 trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, estamos ahí al respecto. Esa es una ley y tenemos la 21.275, que es conocida como la ley del gestor o gestora de inclusión. Cuando hablamos de la ley 21.015, de las cosas que vimos era que habían una sola forma que, para poder cumplir con la ley, que es hacer la contratación de personas con discapacidad en situación de discapacidad o que estuviesen con pensión de invalidez. Y para eso, para poder dar cumplimiento a esto, había que hacer la contratación. Y solo habían dos razones fundadas. ¿Se acuerdan de las razones fundadas que teníamos para no contratar a alguien directamente? Por razones de las funciones del cargo y Perfecto. no me acuerdo cuál era la otra. Em, Que tampoco se postularan, podría ser. ¿Sí? Que no existieran postulantes para el cargo. Claro, Son las dos únicas razones, pero yo para eso tengo que tener razones fundadas. Esas son las razones fundadas y cuáles son mis medidas alternativas. Yo no cumplo por esto. Estas son las razones. Pero ¿cuáles son las medidas en caso de que yo no cumpla? ¿De qué otra forma podría dar cumplimiento? También son dos. por donación, sí, eso Por no. donación, perfecto, una fundación que está ahí en la página. sí, del Ministerio de Desarrollo Social. Tienen que estar dentro de la página. Y la otra forma, No recuerdo. la tercerización, que yo contrate una Eso, empresa que cumpla servicios para la mía y que esté cumpliendo con el porcentaje de personas con discapacidad y que normalmente son empresas de aseo, de guardia, de casino, ¿no es cierto?, de alimentos. ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengan más o menos claro. Y eso, ¿dónde lo reportamos nosotros? En la dirección del trabajo, a través del portal, lo hacemos una vez al año, y en caso de no dar cumplimiento en función de lo que se establece, entonces esto está, es sancionado con una multa. Vimos además que la ley 21.275, que es conocida como la ley del gestor o gestora de inclusión, también, si es una empresa de más de 100 trabajadores y trabajadoras, tiene que contar con un gestor de inclusión. El gestor de inclusión tiene que estar contratado por la empresa. No es que yo pueda ir a prestarle servicio una vez al año. Tiene que estar contratado por la empresa. Y se debe reportar en la dirección del trabajo que esta persona, quién es la persona, tiene que dar cuenta de todos los contratos que sean. Y para eso yo tengo que mostrar los 12 meses del año. Ah,
por eso que la conexión es inestable. Y por otro lado, tengo que dar cuenta del plan de inclusión. Eso es parte de la ley 20.275 y vamos revisando todas las otras cosas. Vimos además que el modelo que hoy día se ocupa, ¿cuál es el modelo? ¿Se acuerdan? Vimos tres modelos. Dos que ya están obsoletos, aun cuando pueden seguir utilizándose, pero no es lo correcto. Y el modelo que está vigente hoy día es el modelo de, o el Modelo El modelo, social. modelo social, eso. exactamente, el modelo social. ¿Y qué nos dice el modelo social? Que una persona es una persona con discapacidad en la medida que tiene una situación de salud que enfrentadas a barreras que existen en la sociedad, entonces ahí hablamos de una persona con discapacidad. Y Ujú. por lo tanto, ahí revisamos los distintos conceptos que estaban más o menos en la misma línea, uno de otro. De la ONU, vimos también de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que establecía la Ley 20.422, que también indica justamente esto. Pero también en la Ley 20.422 aparecían los ajustes razonables. Y los ajustes razonables son aquellos productos, objetos, etcétera, que nos van a permitir que nosotros podamos entregarle a la persona una vez que es contratada, no antes. Yo contrato a la persona y ahí veo qué ajuste o qué insumo requiere para poder romper estas barreras y trabajar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros y sus compañeras. Y eso puede ser desde que yo le agrande la letra, que yo le compre una lupa, puede ser que yo pueda desarrollar a lo mejor pictogramas, imágenes para que la persona pueda ser más clara respecto de lo que va, las instrucciones que tiene que seguir. Puede que a lo mejor yo entregue eh, instrucciones que sean mucho más claras, en fin, una serie de situaciones. Y además vimos junto con ello cuáles son las sanciones por no cumplimiento. En el caso de las medianas empresas, que ayer estuvimos sacando la cuenta, ¿no es cierto? Vimos que, claro, es muy poco, pero es lo que hoy día tenemos y que las medianas empresas, que es de los 100 trabajadores hasta los 199, tienen que pagar entre 2 a 40 UTM por no dar cumplimiento y las grandes empresas de más de 200 trabajadores y trabajadores entre 3 a 60. De menos no, porque la ley establece que es para las empresas que tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras. Eso a grandes rasgos. También es importante que tengamos en consideración que hoy día las personas pueden, personas con discapacidad, pueden también tener el celebrar y hacer un contrato de aprendizaje, hacer la práctica. Esto hasta los 26 años de edad. Recordemos además que una de las cosas que vimos es que las personas con discapacidad intelectual hoy día también tienen derecho a recibir un sueldo conforme lo que está trabajando. Y eso representa que al menos debe ganar el sueldo mínimo. Ese es su piso, como todas las personas. ¿Qué es lo que indica la ley 18.600, que establece que antes estaban estas normas que eran para deficientes mentales? Ay, no sé qué, eso no. Y que ya sabemos que no podemos hablar de deficientes mentales, pero que tienen que recibir un sueldo justo, que es el monto del ingreso mínimo mensual. Vimos varias normativas, pero además yo les comenté que lamentablemente nuestra cultura es de echa la ley, echa la trampa. Acá lo que tenemos que buscar es que efectivamente las personas puedan acceder y a tener un trabajo digno, y para eso es que se ha ido complementando la ley. Y tenemos esta que es el dictamen del 30 de diciembre, que nos habla además desde la Dirección del Trabajo de algunos cambios para que no se haga tan interpretativa la ley y por lo tanto no existan tantas formas de evadir esta ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Primero se establece con claridad cómo se va a contabilizar y comunicar el número de trabajadores para dar cumplimiento a este 1%. Porque antes no se establecía con tanta claridad, ah, no, es que yo pensé que así lo tenía que hacer. Por otro lado, ¿cuál es el sentido y el alcance que tienen las razones fundadas?
para poder dar cumplimiento a una medida alternativa. Y vimos que las medidas alternativas son la tercerización o la donación. Y eso, ¿cómo, en qué momento se exige? Porque antes también era como, bueno, no importa, yo voy a donar en el año, pero ahí se nos iba el año y no pasaba nada. Ahora sí está establecido que esto debe quedar comunicado cuando yo hago el informe en enero. Y todo esto se empezaron a hacer efectivo desde el 1 de enero del 2022. Por otra parte, la ley 21.275 nos habla de la incorporación de un gestor o gestora de inclusión y eso requiere que esté efectivamente certificado y certificada y eso requiere que todas las personas, lo vamos a ver a continuación, todas las personas hagan el curso de gestor o gestora, que es el que están haciendo ustedes, y que posteriormente certifiquen sus competencias a través de una casa certificadora que les toma un examen y ese examen después, si ustedes lo aprueban, se le informa a Chile Valores y quedan certificados certificados. Entonces, tiene que estar una persona certificada como gestor o gestora. Por otro lado, se tiene que informar y dar cuenta de manera electrónica cuáles son nuestro plan de inclusión, cuáles son, y que ahí va plasmado las políticas de diversidad e inclusión. Y en este sentido, además, tiene que quedar claro cuáles son los programas de capacitación que se van a desarrollar y cuáles son los objetivos que, por supuesto, están en la línea de hacer una inclusión laboral. Entonces, eso es una parte. La ley del gestor de inclusión viene a modificar el Código del Trabajo porque exige que se adopten todas estas medidas para poder facilitar la inclusión laboral. Y esto también va a afectar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, modifica para poder exigir que se faciliten todas las medidas para las personas y los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Entonces, más de 100 personas, tenemos que tener el 1%, pero además tenemos que cumplir con cuatro medidas. Primero, promover las políticas de inclusión al interior de la organización. ¿Y eso cómo lo hago? A través de un plan de capacitación para los trabajadores y trabajadoras de la empresa, manteniendo contratado a un gestor o gestora de inclusión y que es experto, por lo tanto, en esta materia y siempre tiene que considerar a la base, siempre, los derechos de las personas con discapacidad en todas las actividades que se realizan, no solo en la jornada laboral, sino que fuera de la jornada laboral. Porque tal vez yo puedo estar haciendo el paseo de fin de año y lo estoy haciendo fuera de la oficina y por lo tanto tengo que procurar que como lo voy a hacer fuera de la oficina, aun cuando no es dentro de la jornada, porque lo estamos haciendo un día sábado y es con piscina y etcétera, etcétera, todo eso, pero debo estar en consideración que también las personas con discapacidad deben poder desplazarse en ese espacio de forma igual que el resto y poder disfrutar de ese espacio. ¿Cuáles son los requisitos del experto o experta en inclusión laboral o del gestor o gestora? Primero es que se tiene que desempeñar en recursos humanos teniendo conocimientos específicos en inclusión laboral. ¿Por qué se pide que la persona esté en recursos humanos? Porque es quien va a guiar, por una parte, el proceso de selección, porque va a hacer el proceso de contratación, ¿no es cierto? Porque se va a encargar de hacer también las capacitaciones para trabajadores y trabajadoras. Entonces, es importante que esté en esta área. Y porque ahí tiene además un mayor alcance respecto de las personas que toman las decisiones a la hora de implementar, ya sea lo razonable, la accesibilidad, dentro de otras cosas. Entonces, tiene que estar con carácter de trabajador o trabajadora, debe existir, por lo tanto, un contrato y se requiere esta certificación que ya les decía de Chile Valora a través de la certificación de competencias laborales. Esta certificación que es entregada pasa por un proceso de evaluación que certifica las competencias y quien lo hace, las casas certificadoras o los centros de evaluación. Y aquí es importante que ustedes tengan presente que ustedes se certifican, ustedes con su nombre y apellido. No se certifica la empresa. Si ustedes se van de la empresa, se van con su certificado de gestoras de inclusión. Y eso es fundamental tenerlo en consideración porque a veces puede creerse que porque ustedes ya se certificaron, la empresa está ok.
cumple, efectivamente. Pero si ustedes no están trabajando, ya no son, la empresa no tiene, no adquiere per se el carácter de gestor o gestora. Yo les indicaba que este proceso de evaluación requiere una validación. Entonces, ustedes son candidatas al perfil de gestor o gestora de inclusión. Para eso, ustedes realizan el curso y luego se evalúa a través del centro acreditado si efectivamente cumplen. Y hay una evaluadora o evaluador que hace todo este proceso. Es individual. Y creo habérselo ya señalado, dura alrededor de 4 horas el examen. Esto va a medir si ustedes cuentan los conocimientos, si tienen habilidades, si tienen destrezas para poder trabajar en esta área. Y para eso, si ustedes cumplen y dan una prueba, que por cierto es oral, es escrita, es análisis de casos, es revisar publicaciones, entre otras cosas que vamos a ir chequeando. Todo eso, si ustedes lo cumplen y check, están perfectos, que es lo que esperamos, por supuesto, que ocurra con ustedes se declaran un trabajador competente porque cumplieron con el proceso de evaluación y salieron bien evaluados y se les entrega el certificado y ese certificado les acredita y queda en el registro de personas certificadas por Chile Valora. Eso ustedes después podrán ingresar y se van a dar cuenta que aparece ahí identificado con el root de ustedes, y ustedes pueden buscar, por ejemplo, mi root y va a aparecer que yo soy gestora. Normalmente tiene una extensión de 4 o 5 años este registro. Sin embargo, nosotras lo dimos hace 4 años el examen y nos convertimos en gestora, porque antes estábamos, por supuesto, acercándonos a la materia, pero no teníamos formalmente el examen rendido. Y lo que pasa acá, perdón, que me pica la garganta, ando un poco resfriada. Entonces, eso a nosotras desconozco los motivos, pero nos revalidaron. Puede que exista una revalidación y que dure más de 5 años, pero ahí ustedes quedan en el registro. En caso de ustedes no aprueben, que por supuesto no es lo que queremos y no es lo que buscamos, se tiene que hacer un refuerzo de estas competencias y se da nuevamente hasta cumplir con la evaluación. Que es importante que tengan claro que este proceso tiene un monto, el dar el examen, aproximadamente 250.000 pesos y que se le paga a la casa certificadora. Esa certificación, ese monto, ustedes lo pagan una vez, dan el examen y si les va mal, lo tienen que pagar de nuevo. Por eso es importante que este curso se lo tomen con responsabilidad, que puedan ir estudiando, además de lo que nosotros les remitimos como información y que estamos entregándoles clase a clase, que puedan ir estudiando y complementando sus conocimientos y preparándose para esta evaluación. Porque les decíamos, esto no es un curso que se pueda hacer sincrónico, pero requiere que ustedes también se vayan complementando con la otra información. Estas son algunas de los centros de evaluación que están certificados. En Santiago nosotros trabajamos con Chile Alimentos, la Asociación de Empresas de Alimentos. ¿Y qué requiere el perfil de gestor o gestora de inclusión? Son 3 unidades de competencia o 3 UCL, que son unidades de competencia laboral. Primero, coordinar un diagnóstico. Tienen que partir con un diagnóstico. Vamos después a desarrollar cada una de estos. Ustedes coordinan un diagnóstico de inclusión para personas con discapacidad en la organización y esto no solamente en este punto, sino que en los otros dos, tiene que estar siempre con un enfoque de derecho y acorde a las normativas vigentes. En el caso 2, la segunda unidad de competencia es gestionar la implementación de un plan de inclusión de gestor de inclusión y el tercero es poder hacer acciones de capacitación. Entonces tenemos 3 UCL, diagnosticamos, hacemos el plan y dentro del plan de inclusión incluimos también las capacitaciones que son necesarias para poder que la inclusión sea efectiva. Entonces, dentro de esto tenemos que informar de manera anual a la Dirección del Trabajo, hacerlo de forma electrónica en enero de cada año. Se hace a través de un archivo en PDF que tiene que tener máximo 5 megabytes o 5.000 kilowatts. Y el largo máximo del nombre del archivo, del nombre es de 160 caracteres. Entonces requerimos de preparar un programa de capacitación anual.
Y esto significa elaborar y ejecutar programas de capacitación. Y esto nos va a permitir otorgar herramientas de inclusión laboral efectiva para los trabajadores, para la gerencia, etcétera. Que tenemos que generar una concientización al respecto. Y en este contexto, el marco normativo que nosotras tenemos es que el Estado chileno está obligado y está mandatado a promover la inclusión y garantizar la igualdad de oportunidad y de integración de todos los grupos sociales en el mercado laboral. Por lo tanto, dentro de eso, una de las cosas que vamos a evidenciar es que cuando hablamos de inclusión laboral y hablamos de capacitación, estas van de la mano porque nos permiten fomentar la inclusión y la no discriminación. Porque muchas veces la discriminación parte del desconocimiento. Yo no sé y como no sé, me molesta, no quiero relacionarme y me alejo, me distancio, pero también incluso critico. Entonces, esto implica el que se tiene que fomentar y difundir las prácticas de inclusión y no discriminación. Se tiene que promover la creación y los diseños de procedimientos, de tecnología, de todo lo que nos permita que podamos hacer una difusión de la aplicación de esta inclusión. Y tiene que ser también acá el Estado garante de poder crear y ejecutar por intermedio de personas naturales o jurídicas programas de acceso al empleo. Y acá Sense Fundamental lo hace a través de la OMIL, pero también hay una red que incluye, ustedes van a encontrar material, porque hay material que es preparado por nosotras, pero hay otro material que hemos extraído de otros organismos que se encargan de poder no solo capacitar, sino que también hacer un proceso de reclutamiento, de intermediación, dentro de otras cosas, y de capacitaciones a las personas con discapacidad. Y por otro lado, también tiene que ser capaz de difundir los instrumentos jurídicos para que estos puedan ser, en función de lo que nos exige la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cumplir con estos instrumentos y con estas recomendaciones que nos hacen. Entonces, cuando consideramos el tema de la capacitación, cuando hacemos una selección preferente en igualdad de condiciones de mérito de personas con discapacidad, esto está siendo velado por los organismos de administración del Estado. Y el marco normativo que nos dice que tenemos legislación y políticas públicas para poder promover la inclusión laboral, que es parte de lo que ya hemos venido revisando, la ley 20.422, la ley 21.015, la ley 21.275. Pero también desde CENSE, ya les comentaba, hay programas de capacitación, de formación y también de intermediación a través de la OMIR. Tenemos servicios de orientación necesarios a través de distintas oficinas públicas y servicios de orientación laboral. Esto implica, por ejemplo, el mismo Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, y también el poder crear entornos laborales inclusivos, porque aquí hay una promoción de las prácticas inclusivas a través de distintas campañas de sensibilización y de certificaciones que reconocen estas buenas prácticas. ¿Se acuerdan el video que veíamos ayer de donde se invitaba a personas a que hablaran respecto de la ley 21.015 y lo leían con cierta molestia hasta que se les indica cuál es el correcto? Esto es una campaña de sensibilización. Y por otro lado, la supervisión y cumplimiento. Las instituciones públicas están mandatadas a supervisar a que las empresas cumplan y sancionar estas prácticas discriminatorias que pudiesen estarse dando. ¿Cuáles son los beneficios de incluir en las organizaciones la inclusión? Porque muchas veces se cuestiona, bueno, ¿y para qué voy a hacer inclusión? Es un puro cacho. Voy a gastar plata, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a servir? Pero tiene mucho más ventajas que solo cumplir con la ley. Primero porque creamos un valor compartido y eso significa que no es solo que yo estoy haciendo beneficencia y le estoy haciendo un favor a la persona, sino que también la empresa es valorada socialmente. Si lo pensamos, la Teletón, una de las cosas que ha venido realizando es esta campaña de sensibilización en el que invita a empresas a que puedan donar. Y por lo tanto, durante esos días, no sé si a ustedes les ha pasado, pero durante esos días consumimos los productos de aquellas empresas que están en la Teletón. ¿Les ha pasado, no? Antes me Sí. pasaba, ahora no tanto con la mala imagen que ha tenido la película. Mm. Sí, sí, pero en algún momento fuimos influenciados, ¿no es cierto? Ah, no hay que comprar esto.
y los niños y niñas cuando ven los comerciales también dicen, ah, no, mamá, compra este porque este está en la Teletón. Entonces, bueno, pero así es porque efectivamente en la sociedad una empresa es mucho mejor vista y por lo tanto también crea una imagen y reputación ante esas empresas. Y eso, por lo tanto, va a propiciar que como clientes, como empleados y la comunidad en general, lo veamos de manera distinta, lo veamos de forma favorable y fortalezcan su marca. Por otra parte, otro de los beneficios es que aumenta la productividad, porque tenemos a personas de todos los talentos y que pueden cumplir con sus habilidades, se ven mucho más satisfechos, mejora por lo tanto el clima laboral, hay una menor rotación de personal y además, como tengo personas que son diversas, aumenta la innovación, hay mayor creatividad y tengo más perspectiva frente a distintas formas de resolver problemas. Entonces, tenemos hartos beneficios y esto es importante que ustedes lo tengan presente porque posibilita el que vayamos haciendo mayor sensibilización. Aquí, pero ¿cómo vamos a estar gastando en esta cuestión? Bueno, porque esto nos va a significar que vamos a tener un cambio. Y dentro de eso tenemos algunos beneficios que nos da cuenta la OIT, como por ejemplo, aquí hay una encuesta de los factores de inclusión laboral de las personas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Se le preguntó a quienes fueron entrevistados y entrevistadas de incluir personas con discapacidad. Y lo que se señala, fíjense, la gran mayoría no sabe que puede entregar un beneficio, pero un 15% dice que hay una alta productividad. Mejora la productividad, que es lo primero que la empresa busca, el mejorar sus indicadores. Hay una mayor disciplina laboral y también un mayor trabajo en equipo. Entonces, están todas estas ventajas en términos de buen clima, en términos de compromiso y otras razones, pero también está el mejorar la reputación de la empresa. Y por lo tanto, esto implica que el beneficio no solo para la persona que es incorporada y a quien estamos trabajando para que su inclusión sea efectiva, afecta e impacta en su familia, afecta e impacta en la sociedad civil y por supuesto también en la empresa y en sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿qué desafíos sí tenemos de inclusión en las organizaciones? Primero, y lo más que vamos a tener que trabajar son las barreras actitudinales y los prejuicios. Porque superar esa barrera, superar estos estereotipos es lo más complejo, porque tenemos que hacer un cambio cultural. Y por crear, por lo tanto, un entorno inclusivo. La falta de conocimiento y capacitación. Muchas empresas no tienen información y o no tienen las habilidades para que la inclusión sea efectiva dentro de su empresa. Y por otro lado, también tiene costos iniciales porque yo tengo que hacer eh, no solo un análisis de puesto de trabajo, sino que también tengo que adaptar y tener ajustes razonables. Tengo que considerar que voy a tener que hacer una inversión en mi instalación porque voy a tener que poner rampa, dentro de otras cosas. Ahora, la rampa la ponemos aun cuando trabaje o no una persona con discapacidad, porque eso permite que las personas que puedan ser clientes también puedan participar de este proceso y no solamente por cumplir con el porcentaje del 1%. Otro de los aspectos que aún son desafíos son las dificultades en términos de comunicación y la supervisión, porque no es totalmente clara y tenemos que adaptar estos estilos de supervisión para que pueda ser un éxito la inclusión de manera que podamos sortear estas barreras. Y la falta de políticas y de programas inclusivos, porque puede existir un gestor o gestora, sin embargo, no, no ha hecho un plan. Entonces, carecemos de políticas y de programas inclusivos para que la inclusión sea efectiva. En resumen, ¿qué es lo que tenemos como marco a la fecha? Primero, en 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que esto es con la ONU. Luego, el 2008, el Estado ratifica el compromiso adquirido ante esta convención. El 2010 surge la Ley 20.422 que establece las normas de igualdad de oportunidades y de inclusión social y también los ajustes razonables. El 2017 se promulga la Ley 21.015 que incentiva la inclusión laboral de todas las personas en empresas que tengan más de 100 trabajadores y trabajadores. Y el 2020 se hace la promulgación de la Ley 21.075
que nos habla de medidas que puedan facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Si se fijan, no es tanto el tiempo hacia atrás que ha avanzado. Y por último tenemos la ley 21.690. Yo les decía, esto se los voy a señalar, pero a grandes rasgos, porque modifica el estatuto administrativo para los empleos públicos, modifica el estatuto administrativo para funcionarios municipales, para asistentes de educación y establece la igualdad de oportunidades. Todo esto modifica el Código del Trabajo y también se acota y se cambia la ley 19.885, que es de donaciones sociales, y la 21.015, que es de inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero esta también nos habla de aumentar la cuota en un 2%. Y todavía eso sigue implementar en el Estado. Todavía no ocurre. Entonces, mientras no ocurra, esta ley no avanza. Pero está ahí. ¿Cómo vamos hasta acá? Me dice si voy muy rápido. No, perfecto. Son hartas cosas, pero bien. Ya, Y todo bien. ok. ¿Qué principio y concepto tenemos que tener incorporados cuando hablamos de inclusión laboral? Lo primero, el concepto de inclusión. ¿Qué es la inclusión? Y vamos a partir generando qué es la inclusión social. Porque esto es un proceso para que podamos mejorar la oportunidad, la habilidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja en función de su identidad y que puedan participar activamente de la sociedad. Y esto es para las personas con discapacidad, es para las personas que puedan tener una orientación sexual de las diversidades sexogenéricas, puede ser también una inclusión social para las mujeres, a propósito de que también hemos sido un grupo históricamente discriminado, así como también puede ser por raza, puede ser por eh, los migrantes. Yo tengo que hacer esta inclusión a quienes están en desventaja en función de quiénes son. Y no solamente porque tenemos la ley que nos ampara, la ley que nos habla de inclusión, sino que también tenemos la ley Samudio y también la ley Karen si es algo dentro de la empresa que está ocurriendo. Y por lo tanto, la inclusión es hacer esta, es reducir estas desventajas y que puedan participar las personas de forma activa. Antes nosotros hablábamos desde la exclusión. ¿Qué significaba esto? Que las personas quedan en el otro lado. O sea, no. Ustedes tienen que estar en otro colegio, nosotros no aceptamos personas con discapacidad, se tienen que quedar en su casa, pero no vamos a contratar personas con discapacidad y había una exclusión en espacios absolutamente diferenciados. Pero también después empezamos a hablar de integración y de hecho aún hablamos de colegios que realizan integración, pero la integración es que yo te invito a mi fiesta, pero tú te quedas en el rincón. No quiero que te juntes con el resto. Y cuando hablamos de inclusión, lo que hacemos es que todas de las personas participamos de la fiesta, todas las personas estamos en el mismo espacio y compartimos de forma igualitaria. O sea, acá podemos ver esta imagen que, y como es la sociedad, está eh, con personas que somos todas diferentes. Entonces, cuando hablamos de integración, lo que hace la integración es poner al centro a las personas, así como el huevo duro. Huevo duro, ¿no es cierto? Las personas que son diferentes al centro. Y cuando hablamos de inclusión, las personas están entre todo el resto de personas que están en este espacio. Entonces, la integración centra a las personas con discapacidad y se centra en el diagnóstico de las personas con discapacidad y está basada más bien en los principios de igualdad, porque yo le doy a todas las personas lo mismo y también en términos de competencia, porque yo tengo mejores competencias que tú. Y es una inserción más bien parcial y condicionada, solo si es que ya, pero en este espacio. Y exige, pero transformaciones más bien superficiales, es más bien un maquillaje, entonces yo pongo algo así como para cumplir, pero finalmente no es de lo más adecuado hacer la integración, porque lo que hacemos es que disfrazamos las limitaciones que tienen las personas para que puedan insertarse, pero no nos hacemos cargo de eso, no derribamos ninguna barrera. Y cuando hablamos de inclusión, está centrada en todas
las personas de la población. Y eso implica que yo me tengo que hacer cargo porque voy a enfrentar problemas y tengo que centrarme en los problemas que tengo para que esto sea efectivo. Tengo que centrarme en las barreras que voy a derribar y en las brechas que tengo que disminuir. Y esto está basado en los principios de equidad. ¿Tienen claridad de cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Yo entiendo que equidad es como favorecer las distintas condiciones para que estar como en competir al mismo nivel. Ujú, Igualdad como todos iguales, o sea, como los mismos beneficios, independiente exactamente, de... de quién sea, ¿no es cierto? Y esto es que cuando hablamos de igualdad, a todos le damos la misma proporción del pedazo de torta. Pero cuando hablamos de equidad, le damos el pedazo de porción que quiere cada persona, que necesita cada persona. Porque puede que un niño o niña no requiera de un pedazo tan grande, porque de hecho ni comen torta. Puede que una persona que tenga diabetes no vaya a comer esa torta porque le puede hacer mal si es que tiene azúcar. Puede que una persona que, que sí tenga más apetito quiera comer un doble de ración. Entonces yo le doy lo que cada quien necesita en función de sus necesidades. Y cuando hablamos de inclusión, tenemos que incorporar este concepto de equidad, porque es disminuir estas brechas en función de emparejar la cancha. No le puedo dar lo mismo porque no estamos en el mismo nivel. Entonces, por supuesto, yo tengo más oportunidades. Y acá hay, hay un concepto que a nosotras nos gusta mucho y que viene desde el feminismo, que es la interseccionalidad, que no sé si lo han escuchado. Sí, ¿Sí? ¿Qué sabes, sí. Cristina, de la interseccionalidad? Es cuando se entrecruzan como distintos factores que tienen, por lo menos yo lo veo como el tema de identidad, distintos factores de la identidad de una persona que se van cruzando y que pueden afectar de forma eh, como ubicarse en el polo de la opresión o de la, ay, no me acuerdo el término, pero como lo normativo, lo más valorado. Por ejemplo, una persona puede Sí, ser mujer, trans, afrodescendiente y todos esos factores influyen de distintas formas y en este pueden ser todos vistos de forma negativa. Y la suma de esos elementos identitarios son más que cada uno por separado. O sea, como que hay que atender a cómo se entrecruzan estos factores en cada persona o en cada grupo. perfecto. Muchas gracias, Cristina. Súper buena la explicación. Este es un concepto que es acuñado en Chicago desde el feminismo y que Kimberly Crenshaw es la autora de esto y que surge a propósito de que es este cruce que muy bien explica, esta intersección, llegamos a un cruce. Entonces ella lo plantea, después les voy a compartir un video de ella, porque esto es en los años 89, 90, entonces también es un concepto que no es tan lejano y que ella es abogada y una de las cosas que habla es justamente la discriminación. Y esto porque le toca asistir y defender a una mujer de raza negra. Ella es de raza negra, Kimberly Crenshaw. Entonces, ella lo que hace es que dice que llega esta persona a pedir que la defienda porque fue discriminada al al querer incorporarse a una empresa que se dedicaba a la fabricación de autos. Y la empresa dice, nosotros no hacemos discriminación, aceptamos a todas las personas. Y ella lo que refiere es que
efectivamente había una discriminación. Pero dice, bueno, pero nosotros aceptamos personas negras y aceptamos mujeres. El punto es que la persona que estaba defendiendo era mujer efectivamente, pero las mujeres estaban en esta empresa en trabajos administrativos y las mujeres eran solo mujeres blancas, no se contrataban mujeres negras. Y habían efectivamente personas negras contratadas, pero eran solo hombres, que eran los que estaban en la fábrica propiamente desarrollando este producto. Por lo tanto, no es que ella solo fuera mujer o solo fuera de raza negra, era este conjunto, era porque ella era mujer y de raza negra que no encajó en ninguno de estos espacios. Por lo tanto, esta interacción que se produce es la interseccionalidad, donde se cruza el género, la raza, la religión, eh, y nos puede situar en el privilegio o nos puede situar en la desigualdad. Y después hay una autora que es Collins y que hay un montón de ejercicios que nos muestran. ¿Esto puede ir cambiando a través de los años? Sí, porque a lo mejor yo puedo ser una mujer con 30 años y puedo ser heterosexual y puedo estar eh, casada y tener una educación universitaria con grado de magíster y con una buena situación económica y además puedo estar en la zona urbana. Incluso es más, se considera que las personas anglosajonas también están en una situación de privilegio. Entonces, ese es el escenario. Por lo tanto, estoy en el privilegio. ¿Qué ocurre si es que, por el contrario, yo no fuera hetero y fuera lesbiana, fuera mapuche, viviera en un sector rural, hubiese completado solo mi enseñanza media y no tuviera 30 años, sino que tuviera 60? ¿A quién creen que van a contratar más? Sí. ¿Qué creen ustedes? Ay, pensé que tenía el micrófono activado. A la primera descripción. Sí, ¿No es pienso lo mismo. cierto? Ahora, ojo, que eso puede variar, porque las personas que tienen 30 años llegan igual a cumplir 60. Entonces, puede que esté en esta situación de privilegio, pero después baje. O puede que a lo mejor yo me convierta de religión. Y si antes estaba en la religión católica, ahora estoy en el budaísmo y por lo tanto cambia mi condición. Ya no estoy en una situación de privilegio. O al revés, yo puedo cambiar mi situación socioeconómica y eso me va a situar en el privilegio. Entonces, esto es algo cambiante. Pero cuando nosotros hablamos de la inclusión, tenemos que considerar que no solo nos va a llegar, y después lo vamos a ver cuando veamos más en profundidad los sesgos, es que no solo vamos a contratar una persona con discapacidad, sino que también tiene todos estos otros componentes. Entonces, aquí tenemos que basarnos en los principios de equidad que habla de que yo tengo que considerar a las personas en función de lo diversa que es y por lo tanto en sus propias necesidades. Y también está basado en los principios de cooperación, porque esto es un trabajo conjunto. La inclusión yo lo tengo que hacer con toda la organización, lo tengo que hacer con toda la empresa, no lo puedo hacer sola. No puedo solamente por contratar a una persona, digo ya, ok, con esto estoy haciendo inclusión. Yo integré, no hice inclusión. Y desde esta valoración de las diferencias, hacemos un enriquecimiento de la sociedad como lo veíamos anteriormente. Y en este caso, la inserción es total e incondicional, porque yo estoy respetando a todas las personas y participan activamente en todos los espacios. ¿Y qué es lo que sí requiere acá? Es que yo haga una transformación profunda.
La inclusión no es de medias tintas. La inclusión requiere que yo esté haciendo un trabajo constante y que esté haciendo una socialización. Y, por lo tanto, no disfrazo las limitaciones porque me hago cargo del problema y como es algo real, tengo que solucionar este problema. Logramos distinguir esta diferencia entre inclusión e integración porque a veces se mencionan de igual forma y no es lo mismo. Sí, yo por lo menos entiendo bien. Súper. Ok. Yo por si acaso con la presentación no les veo, les tengo acá para que no me tape el examen, así que me ponen dedito para arriba o me hablan nomás directamente, sí, para eso. Mm. Entonces, frente a lo que yo les he señalado, ¿qué rol cumplen en su organización frente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad? ¿Qué rol creen que cumplen? No entendí bien la pregunta. ¿Eso se refiere al rol que cumple una en la Sí, organización? sí, en Pero este en... caso tú, Cristina, en tu organización, si tú estuvieras en una organización, ¿cuál Ah, sería tu rol frente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Tú que te vas a convertir en gestora, ¿cuál sería tu ah, rol? ok. Bueno, desde hacer un diagnóstico, todo lo que vimos del el plan de capacitación para sensibilizar. No me acuerdo de todo, tengo que repasar, tampoco voy repasando los Pero no conceptos, importa, pero pero desde lo ético incluso. desde lo ético, eh, bueno, favorecer la inclusión, la no discriminación, Ujú, em, que se den las distintas condiciones también para que no se den diferencias a la hora de realizar algún trabajo, y no solamente en el ámbito laboral, como decía delante, de repente un paseo del trabajo que también estén dadas todas las por condiciones supuesto. para que Sí, claro. eh, todas se puedan sentir cómodos. Ujú. Muchas gracias, Cristina. En tu caso, Tamara, En mi caso, yo creo de partida capacitar a las personas en cuanto a lo que es la discapacidad, los distintos tipos de discapacidad. También hacer una revisión completa de la infraestructura del edificio para saber em, qué personas con discapacidad pueden trabajar dentro de las instalaciones sin problema o adaptar la oficina derechamente. Eh, y ya con eso crear políticas de diversidad e inclusión, tener un comité también de diversidad e inclusión para seguir trabajando esto durante el año y fortalecer, obviamente, y potenciar mucho el trabajo y que no se pierda, como apalancar un poco las distintas actividades. Eso al menos. perfecto. Súper bien. Porque tenemos que ir deteniéndonos y viendo, bueno, ¿qué hacemos nosotras acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cristina. Sí, algo que me acordé, yo antes estaba en el hospital, en el regional, y algo que Ujú. estuvimos trabajando fue justamente en el caso de personas con diagnóstico de TEA, ¿Ya? era como hacer o sea, como señalética, en donde como anticipar lo que venía al proceso de pasar, no sé, a un examen de sangre o una cirugía, como explicando fase por fase, como ordenar el proceso y que esa fuera una lámina que estuviera pegada ahí en donde se le explicaba y también con un Ujú. mapa para ubicarse especialmente y eso diera una mayor seguridad y anticipar también lo que venía. Perfecto. Súper bien. Y se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, y ahí hay un dato que me imagino que debes conocer, pero la mayor parte de las personas de las diversidades sexogenéricas eh, pueden presentar TEA o a la inversa, digamos. Eh, es, es una de las cosas que se da. Y por eso también como que me comprometí tanto en el tema de TEA. Si bien yo trabajaba con diversidad sexogenérica, me empecé a meter en otro ámbito ahí. Claro, porque te das cuenta que es algo que empieza a surgir más, ¿no es cierto? Que, Mm, entonces, mm, más allá de que hoy existen mucho más posibilidades de detectar, antes no era, el TEA era como, nada, no mm. sé,
cuando crezca se le va a pasar. Pero como eso, el principio, tiene que madurar. Ahora no. Ok, Me quedó una duda en la sesión pasada en sí, relación a eso, entonces me acordé. Que tengo justamente un paciente que va a gestionar la credencial de discapacidad y ujú, quería hacerlo por dos diagnósticos y uno era por TEA. Ahí ya. me quedó la duda, que el médico lo veía, pero ¿sería discapacidad psíquica en ese caso o de otro tipo? ¿El TEA? En ese caso, mira, puede, puede quedar como discapacidad intelectual. Ya. En este caso era TEA con altas capacidades, como que era Ah, difícil por entonces, eso. entonces, pues, claro, es que depende porque lo han dejado en los dos. Ah, ya. Entonces, depende de cómo esté respecto de, por ejemplo, sus habilidades sociales. Ya. Así sería Entonces, claro, porque si tú dices ya, tiene altas capacidades, no es eso lo que yo lo puedo calificar dentro entonces de una persona con discapacidad psíquica, porque tiene problemas más bien para relacionarse con el resto. Y un problema más bien desde lo social, desde cómo yo, a lo mejor resolución de conflictos, etcétera. Pero si tiene, porque ahí lo importante, cuando nosotros hablamos de una persona con discapacidad intelectual, es porque ya tiene un 70%, o sea, cuando su CI responde a un 70%. Entonces hay que ver eso para ver en cuál califica. Que en este caso era casi 120. Ya, o Está sea, bien. no, no califica para discapacidad intelectual claramente. ¿Mm? Ok. En el caso del capacitismo, esto también es una forma de prejuicio y de discriminación porque lo que hacemos es que subestimamos a las personas con discapacidad y lo que hacemos es creer que las capacidades típicas que pueden existir o que son más normales eh, no son o existen una ausencia de discapacidad, son superiores al resto. Esto del el privilegio, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos habla de que entendemos el cuerpo humano, de que hay personas que tienen mucho más capacidad y que son superiores, y por eso hablamos del capacitismo, y que quienes tienen más capacidades son mejores que el resto. Entonces, por ejemplo, ¿qué expresiones podemos encontrar que las personas con X capacidades son más educables o más productivas? Y esto es importante que lo empecemos a tener presente porque yo les decía, una de las principales barreras que tenemos que derribar son los prejuicios, son los sesgos y es la discriminación. Entonces, vamos a encontrarnos con este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que una persona que es normal va a ser mucho más productiva que una persona que tiene una discapacidad. Y eso no es así porque lo que yo tengo que hacer es, a través de los ajustes razonables, entregarle las oportunidades para que la persona pueda desempeñarse en igualdad de condiciones. Por otro lado, se asume que la presencia de estas capacidades van a permitir ser más funcionales y solo de una forma que uno puede ser funcional. O sea, si yo estoy completa, no tengo nada, soy normal, ahí entonces es que yo sí soy una persona funcional, de lo contrario no. Y el diseño de algunos entornos no considera las diversas formas de movilizarse o de percibir el entorno y eso nos habla de la poca accesibilidad porque no se piensa desde las distintas barreras que deben enfrentar las personas con discapacidad, pero también todo el resto de la población que pueda tener o alguna situación, ya sea de discapacidad temporal o que pueda estar embarazada o que pueda ser mayor y que tenga más complejidades para estar en distintos espacios. Entonces, tenemos que considerar qué consideraciones tenemos que tener para fomentar un entorno inclusivo. Tenemos que visualizarnos de partida más allá de las leyes, porque si bien tenemos estas leyes que nos amparan, debemos primero ser conscientes de que existe una diversidad. Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros sesgos y hacerlos conscientes, porque normalmente los sesgos son inconscientes.
Tenemos que interactuar. Y esto hoy día, además, tenemos la ley Karin que nos recuerda que tenemos que tener un trato cívico y no incívico. Tenemos que actuar con las personas de forma amable y respetuosa. Tenemos que evitar la broma sobre las personas con discapacidad, así como cualquier broma hacia el resto de las personas, digamos, pero en particular cuando estamos hablando de un entorno inclusivo para personas con discapacidad. Y tenemos que fomentar un entorno de responsabilidad para que se pueda dar de forma consciente este proceso. O sea, somos responsables de que lo que nosotros vamos a decir puede generar un impacto en una persona. Entonces, las palabras que usamos, y acá es algo que ya lo hemos repetido, ¿no es cierto?, respecto de lo que dice Humberto Maturana y Héctor Varela, de que el lenguaje construye realidades. Entonces, le damos un sentido a nuestras palabras. También eso transmite nuestra actitud, transmite cuando nosotros hablamos nuestra percepción y también transmite nuestras emociones. Entonces tenemos que usar una terminología que sea positiva y que hoy día hay cosas que, claro, eran aceptables antes y ya no lo son, y porque desde ahí teníamos una connotación negativa o que están en desuso. Y eso muchas veces no es porque yo quiera ser mala, no es porque yo quiera ser pesada, sino porque tengo un desconocimiento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que considerar cuando hablamos del lenguaje inclusivo? Hablar siempre, siempre, siempre de persona. No hablamos de discapacitado o discapacitada, hablamos de persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, persona con pensión de invalidez. ¿Qué tenemos que evitar? Discapacitado, discapacitada, personas con capacidades especiales o diferentes porque no son superhéroes, persona especial, padecer, porque es como que es una tortura, ¿no es cierto? O sufrir una discapacidad. Tenemos que preferir utilizar persona con discapacidad física. Acá siempre persona primero. Y luego, si yo quiero señalar la discapacidad, el tipo de discapacidad, discapacidad física, discapacidad motora o con movilidad reducida, si ese fuese el caso. ¿Qué tenemos que evitar? Ya no hablamos de minusválido o minusválida, no hablamos de inválido o inválida, porque es decir que la persona no tiene un valor. No hablamos de lisiado o lisiada, menos de paralítico o paralítica, o de mutilado, o de cojo, o de coja, o de tullío o tullía. Y eso en ninguno de sus diminutivos, porque muchas veces creemos que cuando utilizamos diminutivo, oye, es que el cojito, entonces lo hacemos regio y con eso, por eso yo lo estoy diciendo con cariño. No, el diminutivo también resulta ofensivo y no debemos utilizarlo porque la forma correcta es señalar persona con discapacidad y la discapacidad que tenga. Por otro lado, vamos a hablar de una persona que es usuaria o que se traslada en silla de ruedas. Y no vamos a decir confinado o confinada en una silla de ruedas o relegado, porque de nuevo le damos una connotación y un valor negativo a estas aseveraciones. Vamos a hablar de una persona de talla baja o de talla pequeña y no vamos a decir el enano, la enana, el enanito o enanita, recordando esto del eufemismo que yo les decía. Y vamos a preferir decir persona con discapacidad sensorial auditiva o persona con discapacidad auditiva, no tenemos que decir sensorial, pero si quieren hacerlo de esa forma, también puede ser, vamos a hablar de lengua de señas y no de lenguaje de señas. Y vamos a hablar de una persona sorda, porque se ha comprobado que las personas sordomudas son muy pocas. Y es más que nada, no es que no hablen, sino que no saben cómo pronunciar o no conocen el sonido porque no han escuchado nunca. Pero eso no significa que todas las personas sean sordomudas. Y tampoco vamos a hablar de nuevo desde el eufemismo del sordito o la sordita. Vamos a hablar de persona con discapacidad sensorial visual o con persona con discapacidad visual o persona ciega o persona con baja visión de acuerdo al grado de visión que tenga. No vamos a decir invidente, cieguito o cieguita, no vidente o corto de vista o corto de vista o piti. No. Vamos a hablar de persona con discapacidad intelectual o con discapacidad cognitiva o vamos a decir persona con síndrome de Down. Siempre persona, luego la discapacidad.
No vamos a decir mongólico, mongólica, ni retardado, retardada, retardado mental o retardado mental o retrasado. O es un niño, niña, o vamos a decir down. Es una persona y luego la discapacidad. Lo mismo ocurre cuando vemos las personas con discapacidad psíquica o hablamos de discapacidad psicosocial o una persona con esquizofrenia. No vamos a señalar que esté demente, que es loco o loca, que está trastornado, que es esquizofrénico o esquizofrénica, porque de nuevo le damos la dignidad al referirnos como persona. Acá hay otros usos correctos que están en la misma línea de lo que les acabamos de informar y nos vamos a referir a la inclusión, que es lo que vimos anteriormente, y no vamos a hablar de la integración, porque no es sinónimo integración que inclusión. Como Servicio Y acá Nacional les de la Discapacidad, invito a ver este video. queremos entregarle algunas recomendaciones sobre el uso correcto del lenguaje en discapacidad. ¿Por qué utilizar un lenguaje correcto? Porque un lenguaje correcto en discapacidad nos permite informar a la sociedad para dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir positivamente a un cambio cultural y contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad. A continuación, les entregaré algunas recomendaciones. El uso correcto es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Nunca debemos decir personas con capacidades diferentes, menos discapacitado, anormal, deficiente o enfermito. La persona vive en situación de discapacidad, tiene o presenta discapacidad, no la sufre, no la padece, no es víctima de una discapacidad. En Chile existen más de 2.800.000 personas con discapacidad mayores de 2 años, según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. Si te vas a referir a una persona con discapacidad física, es incorrecto decir inválido, lisiado, minusválido, tampoco paralítico, menos cojo. Una persona con discapacidad psíquica o una persona con discapacidad psiquiátrica en ningún caso es loco, demente o trastornado. ¿Se van dando cuenta de lo importante que es utilizar un lenguaje correcto en discapacidad? Entonces, no sigamos cometiendo los mismos errores. El uso correcto es persona con discapacidad intelectual. Mongolito, retardado y retrasado mental es un grave error. Persona ciega o persona con discapacidad visual. Persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Por favor, no utilices no vidente, cieguito, invidente, tampoco sordomudo, el sordo o sordito. Si quieres más información y recomendaciones para el lenguaje en discapacidad, visita www.cenadis.gov.cl. Ok. De lo que hemos conversado, bienvenida, Pame. Hello, hello. Ok, estamos hablando del lenguaje inclusivo. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo fundamental de cuando utilizamos el lenguaje inclusivo? ¿Qué tenemos que incorporar? O sea, primero sería la persona, como antes de la característica como tal, si nos estamos refiriendo a una persona. Súper. Eso es lo central. O sea, podremos a lo mejor, no sé, tener ciertas confusiones respecto del tipo de discapacidad, pero tenemos que decir persona siempre a la base. No, no es algo que podamos ignorar y que sí tenemos que validar y entregarle esta dignidad que corresponde. Entonces, bueno, me llegó mi asistente, ella es Chloe y me acompaña en todas las clases. Normalmente ella está en un sillón, pero a esta hora ya me empieza a hacer presión para que comparta más con ella. Pero además vamos a ver que existen barreras físicas, actitudinales y estructurales en un entorno laboral. Y esto implica que tenemos que sortear las barreras físicas, las de comunicación y las actitudinales, que son, yo les decía, las más complejas. Y para eso tenemos que buscar un entorno que nos permita que todas las personas participemos activamente en la sociedad, promoviendo la igualdad de oportunidades. Esto, por ejemplo, vamos a encontrar que hay obstáculos de participación porque hay barreras que las personas no pueden acceder a todos los espacios. Hoy día
encontramos que en las playas, por ejemplo, se ha habilitado estos corredores de madera para que las personas con discapacidad que se trasladan en silla de ruedas puedan acceder con más facilidad. Y lo mismo que las personas con discapacidad visual que utilizan un bastón como apoyo porque es mucho más fácil utilizar esto como base que estar en la arena, es más complicado. Entonces, tenemos esas posibilidades y también se han desarrollado sillas de ruedas para poder tener espacios de participación, porque hay unas que son hechas especialmente para poder acceder a espacios que son más complejos o de playa. E incluso hay quienes hacen vóley playa y hay un equipo seleccionado en Arica que, que tienen unas sillas de ruedas que son especiales para. Entonces, tenemos que enfrentar los obstáculos de participación, pero también las barreras de actitud, que si bien son las más básicas, aquí es donde yo les decía, tenemos que trabajar muchísimo más, porque se nos cayó. Un lenguaje donde no incomodemos a la persona. Perfecto. Y ahí después te invito, Pame, que puedas revisar lo que corresponde en cada caso. Entonces, vamos a encontrarnos que vamos a tener que sortear estereotipos, estigmas, prejuicios y discriminación. Y, por ejemplo, ver la discapacidad como una tragedia personal o algo que se tiene que curar o prevenir en función de los modelos de presidencia o en función del modelo médico rehabilitador. Entonces, oye, no, pero es que te tienes que operar. Y hay una actitud en la lógica de que si la persona no hace esto, sigue siendo, desde el capacitismo, una persona que no puede desarrollar todas sus funciones porque no está completa. Y además, vamos a enfrentar barreras de comunicación porque no siempre están todas las formas para poder comunicarse. Las personas que no tienen discapacidad no lo evidencian, pero sí hay quienes requieren de un braille o requieren de lector de pantalla como el Shout, y para que son para las personas con discapacidad visual. Entonces, vamos a enfrentar también barreras físicas, que son estos obstáculos estructurales, como en las escaleras, ¿no es cierto?, que son un tremendo problema porque obstaculizan el desplazamiento si es que yo no tengo una rampa al lado o no tengo un ascensor para que la persona pueda desplazarse sin dificultades y por lo tanto los escalones, las curvas van a bloquear el acceso de una persona. ¿Qué pasamos muchas veces por alto cuando estamos hablando respecto de la accesibilidad? Situaciones como esta. ¿Qué es lo que encontramos en estas imágenes? ¿Qué vemos aquí? ¿Vemos accesibilidad? No, Yo creo que muchas personas nos vemos o pasamos por alto, no lo vemos como un impedimento hasta que alguien se ve enfrentado a esa situación y es complejo. Ujú. Por ejemplo, la escalera de caracol puede parecer obvia para una persona en silla de ruedas, pero habitualmente no pensamos en eso, no le vemos problema a la escalera de caracol. Claro, la escalera de caracol para una persona que se traslada en silla de ruedas y una persona, imagínate, con discapacidad visual que tiene un bastón Mm, o que anda con un perro guía. O sea, mm, es también pero si eso incluso lo vemos para una persona embarazada o para una persona mayor, también representa un riesgo. mm. Y para las mujeres cuando estamos utilizando taco, también es otro, o sea, No, incluso con eso un no es accesible. yeso o con una Con- bota. Las escaleras claro, caracol son lo peor. Son súper son horribles, peligrosas. Sí, súper. exactamente. Incluso para Niño o un... niña. Sí, Entonces, tenemos ya que no es accesible para una persona con discapacidad y ya enfrenta una barrera, pero
si lo hacemos accesible, nos sirve a todas las personas. Por otro lado, ¿qué más encontramos acá dentro de estas imágenes? Me imagino que ese para marcar es por la altura. No sé. Exactamente. La altura, lo vamos a ver después. Ese reloj control, muchas veces omitimos que no todas las personas, por ejemplo, una persona de talla baja o de talla pequeña, Mm. puede que no alcance. Mm. Entonces, necesita estar ahí en una altura que lo vamos a ver a continuación, que es estandarizada para las personas. Mm. Por otro lado, muchas gracias, Cristina. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Qué otro objeto que puede ser poco accesible? El megáfono, ¿no? O este altoparlante para una persona que no tiene, a ver, que no es para todos. ¿No? Eso. Efectivamente. Muchas gracias, porque si nosotros estamos enfrentando una emergencia y pasan por altoparlante gritando que hay alerta tsunami, pasan por altoparlante gritando que las personas tienen que evacuar porque hay un incendio, hoy día que nos hemos visto enfrentadas a tantas situaciones de emergencia. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad auditiva? Se mueren. O sea, alguien tiene que estar al lado para decirle. Esto debiese estar acompañado, por ejemplo, de una sirena con luces, si es que yo quiero hacerlo más accesible. eh, Debiera tener otras opciones, no solamente el tener un parlante porque ya restrinjo y limito a las personas con una discapacidad auditiva de que puedan dejar de exponerse a un riesgo o estar en una situación de peligro. Ok, muchas gracias. Por otro lado, vamos a ver que cuando hacemos capacitaciones, a veces no consideramos que no todas las personas pueden ver y por lo tanto estamos acá viendo una presentación que alguien puede estar dictando, pero eso tiene que estar acompañado de un relato de alguien que esté señalando lo que está o describiendo, o que también tenga, si es que yo muestro un video, que el video tenga una imagen y además tenga letras y sea audible para que podamos tener y que sea compatible para las personas con discapacidad. Cuando yo escribo, si no lo hago en braille, también una persona con discapacidad visual tiene una barrera porque no puede ver ese documento. Así como también el que la lengua de señas, ¿no es cierto?, que no todo el mundo lo maneja, o que tenemos la costumbre más bien de cuando estamos hablando, que conversamos y a veces nos tapamos la boca. Y hay muchas personas con discapacidad auditiva que pueden leer los labios, pero o no modulamos o lo hacemos en cetáceo y nos ponemos a hablar así, o no, y nos olvidamos de que podemos modular, que es mucho más simple y que podemos también utilizar la lengua de señas. Pero también hay otras situaciones como que debemos enfrentar en las esquinas, ¿no es cierto? Que una persona pueda advertirse cuando está llegando a una esquina y no estar en riesgo. Que una persona que se traslada en silla de ruedas pueda recorrer todos los espacios. Que una persona de talla pequeña necesita también adaptaciones porque no puede a cierta altura. Que una persona con discapacidad intelectual pueda también estar en los distintos espacios y como decía Cristina antes, porque se hacen estos pictogramas que les permiten tener más claridad respecto de qué funciones puede cumplir o qué es lo que hay en este determinado lugar sin tremendas instrucciones. Por lo tanto, cuando hablamos de la accesibilidad universal, es esta condición de que el entorno urbano lo hacemos amigable. Y esto implica que hay tres tipos de accesibilidad, lo vamos a ver, pero es, por un lado, la comunicación. Sí, Cristina, Ay, quería comentar algo en relación a este por tema. supuesto. Que el fin de semana estuve en Santiago y cuando Ujú, andaba en el metro me di cuenta que los trenes van ya, como el sector rojo, el rojo y el verde iban parando en distintas estaciones, ujú, pero vi un afiche para
personas con daltonismo y que había que ahí marcar el QR para ver qué tren era cuál. Y que estoy como un poco más atento porque a mi hijo le diagnosticaron daltonismo y no me había fijado en esos detalles. Y me agradó que existiera ahí en el metro. Eso. Buenísimo, porque efectivamente lo hace más amigable y es muy simple, porque era el código QR. Y un código QR, ¿cuánto nos tarda hoy día hacer un código QR? No. Incluso, no sé si les ha tocado ir a determinados museos, pero por ejemplo el Museo de Pablo Neruda, una de las cosas que tiene es que tú vas y tiene, te describe y tiene un tema audible para que tú puedas ir recorriendo. Entonces, te permite hacerlo más accesible y también tiene códigos, entonces va propiciando que todas las personas podamos acceder a la cultura y que no sea restrictivo. Entonces, muchas gracias. Ahora, también pasó, creo habérselos comentado, que, que estaba esta mujer que la otra vez hizo una denuncia en el metro que tenía que utilizar 4 estaciones y las 4 estaciones tenían mala o el ascensor o y por lo tanto tenía que dejar su silla de ruedas, arrastrarse por todas las estaciones. Imagínense lo indigno, empezar a arrastrarse y pedirle a alguien que le subiera la silla de ruedas para después subirse y hacer todo el proceso. Entonces, claro, se han hecho avances, pero también tenemos que considerar que hay una serie de barreras en términos de accesibilidad que deben sortear algunas personas. Entonces, ¿esto qué es lo que permite cuando hablamos de accesibilidad? Que pueda ser utilizado por cualquier persona en igualdad de condiciones, que pueda tener autonomía para poder desplazarse, y que sea cómodo y que además nos brinde seguridad, porque vamos a ver unos casos que son atroces y que son aberraciones urbanísticas en los que son más bien un riesgo en vez de una solución respecto de la accesibilidad. Y esto independiente de la capacidad que tenga cada quien, tanto motriz como sensorial. Entonces, la accesibilidad universal está compuesta por 3 aspectos. Uno que es la infraestructura, que son los espacios, que es la urbanización, y vamos a ver las comunicaciones, porque también es fundamental que las comunicaciones sean accesibles para todas las personas, y asimismo la accesibilidad web, porque hoy día usamos la web para todo y esto requiere que yo tenga una serie de consideraciones. También las vamos a revisar. Otro concepto que es importante de conocer es la cadena de accesibilidad. ¿Y esto a qué se refiere? A que las personas puedan tener la capacidad de acceder a todos los espacios de forma independiente, de forma fácil, sin tener interrupciones. Que en el fondo, donde yo tengo que llegar, pueda hacerlo sin tener que sortear una pista imposible y llegar sin ninguna novedad a estos lugares. Entonces, si no es posible, la cadena de accesibilidad se corta. Hoy día empiecen a observar, porque ya cuando uno se pone los lentes y empieza a hablar de inclusión y empieza a ver el entorno en función de esto, yo ya estoy que he hecho la wincha en mi cartera si es que no la tuviese perdida, digamos, pero porque de verdad ahí empezamos a ver que, por ejemplo, hay postes que obstruyen la vereda y una persona que se traslada en silla de ruedas no puede pasar y tiene que bajarse a la calle para poder continuar. Ahí se corta la cadena de accesibilidad y es, por lo tanto, inaccesible ese espacio. ¿Cómo hacemos que una ruta sea accesible? De partida, un pavimento estable. Entonces, los adoquines pueden ser maravillosos, pero no nos brindan un pavimento estable, por lo tanto es un riesgo. Tiene que ser antideslizante, pues no puedo tener a una persona con discapacidad que se exponga a otro riesgo porque el piso o la cerámica le dificulta y para eso son estas winchas que hoy día se ponen, que son antideslizantes. Debemos tener el espacio libre de obstáculos, de gradas o de barreras que impidan que una persona pueda transitar libremente. Y el mínimo de los espacios de pasillo tiene que ser de 90 centímetros de ancho.
porque da espacio para que se traslade una silla de ruedas y pueda pasar por ahí. Y en términos de alto es de 2,10 m. Esto considerando que pueda ser accesible también. Entonces, 90 y 2,10 m de alto, libre de obstáculos, para que sea una ruta accesible. Todo eso además se encuentra en el decreto 50 que ustedes tienen cargado en la plataforma. Cada uno de estos detalles, esto es un resumen de lo que ustedes tienen. Entonces, analicemos estos espacios. ¿Esto qué les parece en términos de infraestructura? ¿Es accesible o no? Veamos la primera imagen de la izquierda. La del medio es horrible. La primera se ve un poquito más despejada, Ujú. pero la del medio es espantosa, digamos. Sí, yo lo mismo. Diría que la primera y tal vez la tercera sí son más accesibles porque está el camino más libre. En cambio, la otra, o sea, no, imposible. No hay, o sea, alguien en O silla sea, de ni ruedas, para por uno ejemplo, que... ni va uno. Sí, porque de repente, no, no sé ustedes, pero en general las mujeres tendemos a andar con 50.000 y modo Iqueco. Es como Sí, parte del claro. ADN, ¿no es cierto? Uno tiene el modo Iqueco instalado. Y andas con 50.000 cosas y no puedes pasar. O una persona que anda con un coche. O Mm. ¿se fijan? Esto ya dificulta. O sea, no es una ruta accesible, se corta la cadena de accesibilidad porque la persona tiene que bajarse. Imagínense, además, se tiene que bajar en este espacio que ya tiene un alto, no tiene posibilidad de transitar ahí. Acá una de las cosas que es importante que después observemos tiene que ver con las bajadas, que eso lo vamos a Mm, ver a continuación. Y acá, en este espacio, efectivamente tenemos el ancho para que la persona pueda transitar libremente, pero acá si tuviera que bajar o pasar por este espacio que es como con piedras, también puede ser un no puede. poco complejo. Entonces, cuando hablamos de la ruta accesible, vamos a encontrar estos que no sé si han visto en algún espacio, que son estos botones podotáctiles o las franjas. ¿Las han visto en las esquinas? Sí. Sí. Ujú. Ok. Los botones, los circulitos, nos alertan cuando hay situaciones de riesgo. Y las franjas indican que la persona puede avanzar con seguridad. Y esto permite que una persona que se traslada en silla de ruedas o una persona con discapacidad visual que lleva su bastón puede identificar, acá yo me tengo que detener, esto es un cruce. Acá lo vamos a ver en estos espacios. Se fijan que aquí tenemos estas huellas podotáctiles para indicarnos que tenemos que detenernos en este espacio. Y eso es una cosa. Acá podemos ver que tenemos estas huellas podotáctiles que nos indican que podemos avanzar, que acá nos detenemos, que acá podemos avanzar, que acá nos detenemos. ¿Y eso nos lleva para dónde? A la rampla para poder subir, ¿no? Ujú, nos lleva a la rampa. Entonces nos indica dónde está y dónde puedo yo Ah, ya, tengo que subir por acá, Claro. porque es mucho más fácil que se traslade por aquí. Vamos a ver que esto no cumple del todo la rampa, pero eso es otro tema. Estamos viendo ahora solo las huellas podotáctiles. Acá podemos avanzar libremente, ¿se fijan? Por aquí yo puedo seguir derecho, derecho, ya sé. Acá tenemos otra huella podotáctil, en la que la persona puede avanzar y aquí nos indica los botones que tenemos que detenernos. ¿Ok? Entonces, eso es parte de la accesibilidad universal y permite que las personas puedan transitar con mayor seguridad. En este caso, ¿qué observan ustedes? ¿Les parece que esto es accesible? Los botones deberían tener un relieve o unos puntitos para que la persona pueda saber, si no ve, digamos, Ujú. cómo sabe qué número es. Sí, tiene Claro. Aquí puntitos. tenemos un braille al lado. Eso, por ejemplo, Mm. Ujú. ya sea braille o el número que En digamos que esté relieve. en relieve. Eso quise decir, perdón. Ujú.
No sé a qué Perfecto. altura está, pero me llama la atención que el botón de emergencia sea el que esté más arriba. Sí, pues. Eso lo más probable es que debe ser más de 1,20 m, porque normalmente los botones de los ascensores están más altos. Entonces, el botón de emergencia de la persona se queda atrapada ahí, ¿cómo sale? Tiene que apretar todo para que en algún, o sea, complejo. Pero fíjense además, ¿ustedes creen que eso de ancho el ascensor tiene 90 centímetros? No, no sé. O sea, en este caso, la persona entró, si es que entró con los 90 centímetros y quedó ahí. Y después tendría que retroceder. Pero ni siquiera, o sea, como de profundidad también es como bien dudoso. No Entonces cabe ni aquí un una coche persona, ahí. claro, entonces eso es absolutamente inaccesible. Entonces, tenemos ascensor, pero la persona no puede subirse en el ascensor porque no le da el ancho para que esté la silla de ruedas. O sea, tendría que desplegar la silla de ruedas, plegarla y meter la silla de ruedas e irse sentar en el piso. ¿Se fijan? Estas cosas que a veces no las analizamos porque no estamos en situación o no estamos y no somos personas con discapacidad, nos cuesta a lo mejor verlas, pero yo les invito a que empiecen a agudizar su ojo para que se den cuenta de todo lo que todavía nos queda por avanzar, así como también hay otros ascensores que hoy día nos hablan y que posibilitan que sean mucho más inclusivos. Cuando hablamos de una rampa, ¿qué es el concepto? Rampa, no rampa. Cuando hablamos de una rampa, tiene que tener de altura, eh, bueno, de partida el ancho tiene que ser de 90 centímetros, eso ya lo veíamos antes. La longitud tiene que ser mayor a 1,50 m. O sea, tiene que ser si es de más de 1,50 m, tenemos que tener pasamanos que sean continuos a dos alturas. La persona tiene que poder agarrarse de los pasamanos, porque les sirven para poder avanzar. Y ese pasamanos tiene que estar entre 95 y 70 centímetros de altura. Tengo que tener dos espacios. Cuando es inferior, tienen que tener una solera o un resalte mínimo de 10 centímetros de altura. Y tiene que tener una pendiente de un 8%, porque no podemos tener una pendiente que sea extrema. Y cuando es mucho más largo, cada 9 metros tiene que tener un descanso. Si no, imagínense una persona subiendo en una rampa y, o sea, imposible, la persona queda rendida y si se cansa, queda ahí en suspensión. Entonces, tiene que tener un espacio donde pueda detenerse y tomar un descanso. Y como ya lo veíamos antes, se recomienda que esto esté advertido con una huella podotáctil. Fíjense acá, ¿qué les parecen estas ramas? Con mucho, Me muy parece. empinadas, claro, con mucha altura. Sí, o sea, la primera La primera derechamente, es o sea, fue por hacerla, es como un refalín, sí. perdón, pero es lo que es. Sí, sí es. Es como un Rafalín, es como para hacer skate, ¿no es cierto? Claro, Pero, para tirarte en la bicicleta, pero ni una posibilidad que una persona, imagínense, visualicen una persona que se traslada en silla de ruedas subiendo, pero No. además sube y miren dónde queda, no tiene espacio. Fíjense la altura del pasamanos, ya, a lo mejor puede que cumpla. Es lo único que puede cumplir a lo mejor, pero resulta complejo que una persona pueda subir acá y sube y queda ahí porque, o sea, no le da el espacio porque esto tiene que tener para poder hacer una circunferencia o para poder tener un movimiento de 1,50 m también de diámetro. Y no, aquí no hay ni una posibilidad que exista esa cantidad para que la persona pueda moverse.
en esta rampa que es la que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué les La parece? de abajo ¿La de abajo? no parece antideslizante. Ya, no parece antideslizante, ¿eh? Ok, ese es un punto. Está indicada por huella podotáctil, cumple eso. Los 8 grados, sí. Mm. ¿Y qué Pero pasa acá con la...? la altura de los manguitos y probablemente el ancho, ¿no? Ujú. Pero la altura es muy alto, ¿no? O sea, Súper tendría que estar alta. así la persona. Claro, sí, pues para la silla de ruedas súper alta. Entonces, resulta complejo. Mm. Ok, en este caso vemos que cumple un poco más. ¿Qué es lo que faltaría aquí? No veo bien, pero en la de arriba, la huella, ¿Sí? Las huellas podotáctiles. exacto, no se ve bien, pero parece que no están. No, no tiene huella podotáctil. Falta Mm, la huella podotáctil. Esta puede ser antideslizante, pero fíjense las barandas que tiene. O sea, aquí no hay de 70 y 95 tampoco. mm. Entonces, eh, y aquí tengo dudas respecto de la capacidad que tenga la persona para poder doblar. Mm. Entonces, tenemos que ir agudizando el ojo. Empiecen a observar ustedes cuando salgan, miren las rampas que encuentren y fíjense, porque vamos a encontrar que hay muchas atrocidades, pero del terror. Mm. Sí, En sí. el puesto de trabajo, la persona logra llegar al trabajo pese a todas estas complicaciones. Y una de las cosas que tiene que tener, y todos deberíamos tener, un escritorio que sea de 70 de alto, midan lo suyo, y 70 de profundidad, para que si una persona que se traslada en silla de ruedas pueda tener el espacio para que la silla quepa y sin problema. Los elementos de alcance, y eso implica el reloj control, eso implica que yo tengo un estante donde guardo los archivadores, no puede estar sobre 1,20 m. La altura tiene que ser 1,20 m. Después, incluso a personas que pueden ser más bajas, también se les complica. Yo no soy tan baja, pero se complica. O sea, empezamos a ver que cuando hay cosas muy altas, ¿cómo las agarramos? Pues una persona que se traslada en silla de ruedas o una persona de talla pequeña, también se le complica. Entonces, no tienen que estar a más de 1,20 m. Los espacios de tránsito tienen que ser de 90 centímetros de ancho. Y el espacio para maniobrar, que es lo que yo les decía, tiene que ser una circunferencia libre de 1,50 m de diámetro. Yo tengo que tener la posibilidad de mover, no puedo estar todo el rato trasladándome en línea recta y después tengo que retrocederme. Tengo que tener este espacio de circunferencia. Eso es para poder llegar al puesto de trabajo. Y acá fíjense las características que tiene un baño para personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Vamos a observar que de las cosas que tiene que contar la circunferencia nosotros de 1,50 m, tiene que tener espacio. Las puertas, por supuesto, no tienen que ser de gran peso, tienen que ser de fácil acceso, pero además de eso, tiene que tener más de 90 centímetros para que la silla pueda trasladarse. Tiene que tener una barra lateral y una barra fija. Acá vemos que existe una barra fija, pero está acá, y la barra abatible. Entonces, la persona, ¿qué es lo que hace? En el fondo se apoya en la barra y por lo tanto, esta barra que tiene que estar, de acuerdo a estas dimensiones, de 40 desde el estanque, 40 hacia acá, 40 hacia allá. Si yo la pongo muy lejos, la posibilidad que la persona se afirme es ni una. Y tengo que también considerar que la altura del lavamanos no puede ser superior a 80. Se fijan acá, 75 la barra fija. El estanque del WC tampoco lo puedo poner muy alto para que la persona pueda estar cómoda ahí. Entonces, en general, no tenemos que tener elementos a más de 1,20 m. Los espacios de tránsito, 90 centímetros. Maniobrar, 1,50 m. Y el ancho de todas las entradas tiene que ser de 90 centímetros.
nosotras teníamos una alumna que se trasladaba en silla de ruedas y ella nos contaba, ella era de Arica, y nos comentaba que había un local que se estaba promocionando inclusivo. Y este local efectivamente era sumamente inclusivo y ella pudo trasladarse, ella tiene una silla eléctrica. Las sillas eléctricas son mucho menos maniobrables en términos de desplazamientos cortos, porque cuesta más tener que estar moviendo. Entonces, ella nos comentaba que el lugar era precioso, que tenía espacio, pero cuando fue al baño no le costó mucho entrar y después no pudo salir. ¿Y esto por qué? Porque en el baño ella nos contaba que tenía, era un pasillo donde estaban todos los baños y al último estaba el baño para personas con discapacidad. Y en el pasillo habían puesto el mudador justo frente a la puerta, pero el mudador no abatible, sino que el mudador extendido. Por lo tanto, no lograba abrir toda la puerta. Si no lograba abrir toda la puerta, no lograba entrar con la silla de ruedas. El baño dice que era hermoso, que el baño estaba efectivamente cumplía con todo, pero no podía entrar. Luego de mucho rato logró entrar, pero después no podía salir. Entonces ella lo que hizo fue que pidió que el dueño la fuera a sacar. Y comentaba que el dueño finalmente la tuvo que levantar y sacar por el techo, porque no logró sacarla por la puerta de acceso. Algo tan simple como fijarnos en que el espacio dé para que la puerta abra y que la persona pueda acceder, se solucionaba con haber puesto un mudador que fuera abatible o que estuviera un poco más allá, porque ella decía, en todos los otros baños no había ninguna dificultad para entrar y una persona que no se traslada en silla de ruedas no tiene que tener este espacio de circunferencia de 1,50 m. Entonces podrían haber quedado frente a otro. Y ella dijo, por supuesto, que ella no hizo ni un esfuerzo para facilitar el proceso y que el hombre las sacara de ahí y se las arreglara para que efectivamente empatizara con la situación y pudiese desde ahí hacer las mejoras correspondientes. Pero son cosas que no tenemos tan presentes. Por otro lado, ya estábamos conversando y hemos venido anticipando de esto de las señaléticas que nos sirven mucho, ¿no es cierto? Entonces se recomienda el uso de señaléticas que estén acompañadas de pictogramas que sean fácilmente reconocibles y eso nos facilita la comprensión de la información y que podamos identificar con claridad qué espacio es el que hay ahí. Por ejemplo, una sala de conferencias que podemos poner la imagen y podemos poner lo que está. Si eso además, como en el caso del otro lado que tenemos el área de fumar, está acompañado de braille, mejor aún. Entonces, pero por otro lado, yo le decía que la accesibilidad, uno es la infraestructura, que es lo que hemos venido viendo. Por otro lado, tenemos que considerar las comunicaciones. Y dentro de las comunicaciones, una de las cosas que ustedes van a tener que desarrollar son capacitaciones. Capacitaciones para sensibilizar, capacitaciones de distintos tipos. Y por lo tanto, debemos incorporar también la accesibilidad cuando nosotros entregamos información. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que tener de partida en nuestro discurso, lo que vayamos a señalar, siempre una actitud que sea activa y amigable. Y, por lo tanto, que nuestra voz sea audible. En general, puede que nosotros estemos utilizando un micrófono, pero yo debo ser capaz, como les decía, de modular y además de modular, que yo pueda tener un volumen que la otra persona me pueda escuchar sin hacer grandes esfuerzos. Utilizar siempre un lenguaje claro y comprensible, porque así las personas con discapacidad intelectual las acercamos a nuestro discurso. Cuando hacemos mucho tecnicismo o nos damos muchas vueltas y utilizamos muchos accesorios en la información, se empieza a perder lo que estamos señalando. Entonces tiene que seguir un orden que sea simple, lo más claro posible y que también tenga una coherencia en lo que estoy diciendo. Entonces es importante que consideremos que ojalá podamos tener un intérprete de lengua de señas cuando así sea, pero si no, ojalá tener un subtítulo. Entonces, y hoy día es muy fácil aplicar los subtítulos. Entonces, en general, todos los computadores nos permiten el tema de los subtítulos.
que hoy día además se usa mucho el que se pueden poner en los celulares, así como letreros que van pasando las letras. Entonces, se puede ir incorporando de forma simple el que podamos tener estos apoyos. Entonces, utilizar un lenguaje inclusivo, que es lo que revisamos anteriormente, porque no podemos estar haciendo una capacitación y decir, bueno, entonces los discapacitados, porque ¿qué es lo que tenemos que decir primero? Persona con discapacidad. Persona. Siempre vamos a decir persona primero, persona con discapacidad, y vamos a referirnos desde la inclusión. Entonces, si nosotros hacemos imágenes, tenemos que considerar que la imagen también tenga una breve explicación. O sea, así es más fácil. Cuando utilizamos contenidos audiovisuales, que no solo tengan imágenes, sino que también tenga imágenes, tenga música y tenga una narración que vaya explicando lo que estoy mostrando. Entonces, eso permite que sea mucho más fácil o que tenga subtítulos o un intérprete de lengua de señas. Entonces, vamos adecuando lo que vamos a realizar en función de esto. Nosotros hemos tenido personas con discapacidad auditiva en nuestras capacitaciones y, por ejemplo, yo ya lo tengo súper instalado, pero yo modulo harto y también tengo una imposición de voz que es más alta. Entonces, eso facilita mucho y no tenemos que a lo mejor complicarnos tanto, pero es ya un ajuste que es importante, el que nosotros podamos modular, podamos mirar a la cámara, porque si yo me pongo a hablar así todo el rato, pierde de vista mi boca y por lo tanto no me puede leer. Entonces, y si no, tener subtítulos en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Fíjense estos materiales de apoyo para exponer. Esto incluso para quienes no tienen una discapacidad visual puede dificultar. Todas las capacitaciones, cuando nosotros tengamos que utilizar material de apoyo, procuren que estén en esta lógica de combinaciones, en que tengamos un fondo que sea puro, pero que también tenga una letra clara o a la inversa. Pero no podemos utilizar este tipo de combinaciones porque no se lee con claridad. Esto también se empieza a perder, y menos cuando tenemos texturas, porque ahí es como el mensaje subliminal nomás. Entonces, las fuentes que nosotros utilizamos, que sean claras, que sean de fácil lectura. Cuando usamos cursiva, que puede ser muy bonito y hasta romántico, eh, es más confuso, no se lee con claridad a simple vista. Entonces, tengamos esas consideraciones también. Y cuando hablamos, yo les dije, infraestructura, comunicaciones y lo otro es la accesibilidad web. Cuando hablamos de la accesibilidad web, debe cumplir con 4 principios. Y que esto implica que esto está basado en este texto, que también se los vamos a compartir, pero que los entornos garanticen estos 4 principios para que sea accesible, que sea perceptible, que sea operable, de fácil, que sea comprensible y que sea robusto, que esté en una buena base, que no quede así como en el aire lo que yo estoy planteando. Entonces, esto implica, si ustedes después quieren profundizar al respecto, está, pero implica cuando nosotros hablamos de la accesibilidad web, que por ejemplo tenga que hacer un solo clic, que yo no tenga que hacer mucho, porque cuando tengo que meterme en una página y luego a la otra página, ya me voy a complicar más, porque si yo tengo una dificultad física en mi mano, a lo mejor voy a estar, o cuando tenemos movimientos involuntarios, ¿no es cierto? Me va a costar mucho más. ¿O qué pasa cuando se despliegan muchos pop-ups? Una persona puede verse expuesta, y así se ha demostrado, ¿no es cierto?, que los videojuegos y cuando también hay mucho estímulo, puede que a esa persona, el tema de la epilepsia, podemos gatillar, o las personas que tienen una discapacidad, que también se alteran, las personas con TEA, también se alteran cuando tienen muchos estímulos visuales. Entonces, evitemos el exceso de pop-ups, evitemos el que tengamos que hacer muchos clics y que sea lo más accesible. Entonces, fíjense, cuando ustedes pongan en un portal, en la página, en lo que ustedes van a hacer para hacer una publicación,
de trabajo e invitar a las personas a que se sumen a su empresa, que yo pueda hacerlo sin que esto represente un una tremenda complicación. Entonces, está la oferta laboral y yo pinchando con una sola vez puedo llegar. No tengo que meterme al sitio y después buscar y después y así ir muchas veces. Ahora, ¿qué es el diseño universal? Que no es lo mismo que la accesibilidad. Cuando hablamos del diseño universal, vamos a considerar acá que está presente, de acuerdo a lo que nos dicen los derechos de las personas con discapacidad, que esto implica que exista un diseño tanto de productos como de entornos, como de programas que permitan que todas las personas, la mayor cantidad de personas, puedan acceder a ellas sin tener ningún tipo de adaptación. Y esto fue propiciado, este concepto, por un arquitecto y que además era usuario de silla de ruedas, que era Ronald Mays. Y él lo que dice, bueno, tenemos que hacer que todas las personas puedan tener acceso. Y de esta forma, que la accesibilidad pueda ser para la mayor cantidad de participantes. ¿Por qué es tan importante? Porque efectivamente cuando nosotros estamos considerando que las personas se incorporen al entorno laboral, debemos tener en consideración este diseño universal. Y esto porque también la ley 21.015 nos habla de que tenemos que tener, así como la ley 20.422, que nos habla de los ajustes razonables, además de ser la ley de igualdad de oportunidades, pero que nos habla de tener ciertos parámetros de participación y que sea accesible para las diversas discapacidades en todos los entornos. Y eso cada vez además considerando que nuestra población está envejeciendo más, somos mucho más longevos y por lo tanto eso implica que incluso una persona mayor puede utilizar también estos espacios a partir del diseño universal. Ahora, es una herramienta que es innovadora, pero que requiere de una planificación y que sea aplicado de forma sostenible en los entornos laborales y así poder atender a la mayor cantidad de personas. ¿Cuáles son los 7 principios que tiene este diseño universal? Que primero sea flexible, que yo pueda utilizarlo independiente de, de que yo pueda maniobrarlo con facilidad, que sea simple, que sea funcional, que sea igual o equivalente. Entonces, por ejemplo, una silla, que sea una silla que podamos usar todo igual equivalente a una silla que yo ocuparía cualquier otro espacio. Que las dimensiones sean apropiadas. Veíamos el tema del escritorio. Si yo lo hago de 70 de alto y de 70 de profundidad, eso permite que cualquier persona lo pueda utilizar y tiene las medidas adecuadas. Que requiera de un bajo esfuerzo físico, porque no es posible que yo vaya a no sé, que me suba al transporte urbano y que deba acceder a la puerta, me bajan la rampa, pero la puerta no se abra sola y yo tenga que hacer fuerza para poder subirme, o que la inclinación de la rampa tenga que yo hacer un esfuerzo porque tiene un pequeño declive. Entonces, que sea de bajo esfuerzo físico, que sea seguro, porque las rampas que vimos de seguridad, nada. O sea, ni una posibilidad, es un riesgo. Que la información sea comprensible. Cuando yo pienso en el diseño universal, no me cuesta nada poner un pictograma, poner lo que significa y poner en braille. Entonces, son cosas simples, o así como hacía la PAME, poner en relieve, y que es simple, pero que también funciona para que yo lo pueda utilizar. Ok, entonces, hasta acá, ¿con qué se quedan? ¿Dudas, consultas? Igual que ayer, harta información, harto para pensar, contenta porque igual leí como hartas cosas que ir dándole vuelta y también con como más despierta a observar cosas. Ujú. Y me gustó harto eso Súper. último del diseño universal.